Ayer, Día Mundial del Turismo, que se conmemoraba, son muchas las actividades que se están realizando y el turismo es uno de los sectores principales que tenemos en nuestra provincia y lógicamente también en nuestra ciudad. Se conocieron los datos que publicaba hace un par de días el Instituto Nacional de Estadística, que apuntaban a que nuestro municipio se habían alojado durante los meses de julio y agosto 65.000 clientes en Jerez, unas cifras ya que se acercan o que superan incluso en algunos casos a las registradas antes de la pandemia, quizás no tan positivas como las del año pasado, pero bueno, vamos en la senda de seguir registrando un volumen de turistas amplio y anterior a la pandemia. También se ha notado que este verano se ha recuperado ese turista extranjero que ha decidido venir a nuestra zona para disfrutar de sus vacaciones, e incluso en Jerez ha tenido cifras en algunos casos superiores a de otros municipios que están en primera línea de playa, con lo cual, bueno, pues parece ser que Jerez en verano también está de moda, es un destino a tener en cuenta por parte del visitante nacional como del extranjero. Y para analizar esos datos nos acompaña ya el presidente de Horeca, Antonio María Ceballos. Bienvenido, buenos días. Bien hallada. ¿Balance positivo de las cifras de este verano aquí en la provincia de Cádiz, en el conjunto provincial y en Jerez también? Sí, llevamos julio y agosto, 2 meses bastante normales para lo que es el verano. Al principio de julio se auguraba que íbamos a tener incluso julios y agostos históricos, pero debido a la alta temperatura la cosa se quedó en normal. Ha sido un verano normal hasta ahora, pendiente de finalizar septiembre, porque será cuando ya tengamos los 3 meses, los totales, podremos hacer la valoración de cómo hemos estado. Pero en principio bastante bien. Julio supuso para la hostelería un pasito atrás, sobre todo al mediodía, porque no había quien estuviera en una terraza. Del calor. Efectivamente. Pero saltó Levante, lógicamente, pues aquí hay calor, automáticamente Levante. Y eso, pues toda la costa, las zonas de paseo marítimo y eso, los vientos, pues molestaron. Pero en términos generales, bastante bien, julio, agosto y septiembre, que empezó también con lluvias, con amenazas de mal tiempo, se corrigió y de momento, hasta ahora, vamos bastante bien. Quizás eso es lo que ha provocado las altas temperaturas, el viento fuerte de levante, el que Jerez haya tenido una ocupación quizás un poco mayor que otros municipios de pie de playa. ¿O no tiene por qué estar directamente relacionado? Es que año tras año va aumentando. Va aumentando porque, quiera o no quiera, está situado en un lugar estratégico espectacular. Tiene la sierra equidistante, la costa noroeste y la bahía de Cádiz. Por lo tanto, alojarse en Jerez, que además tiene los precios de baja temporada, pues es muy rentable, tanto económicamente como geográficamente, ¿no? Te permite pues ir a la playa desde Sanlúcar hasta Chiclana y en 15-20 minutos, porque como decía Pedro Pacheco, el alcalde, Jerez es una ciudad de playas retranqueada, es decir, que la tiene todas las playas a su disposición. Y realmente yo creo que cada año va a ir a más, porque los atractivos que tiene Jerez, el zoológico, que nunca me cansaré de repetirlo, que está perfectamente modernizado y continuamente están encima de él, es un atractivo muy fuerte para la familia, porque vienen con los niños, y está todo a la mano, las bodegas, la gastronomía, porque Jerez también tiene una gran gastronomía, aunque aquí le llamemos cola de toro a lo que es rabo de toro, pero bueno, resulta muy gratificante y ya digo, también con unos precios muy asequibles para el turista, porque en estos momentos y cada vez más vamos a tener que mirar el euro, porque las familias se están quedando cortitas de recursos. Sí, eso también lo acabamos de comentar, también es cómo afecta al propio sector, al sector turístico en general, ¿no? Sobre todo a la hostelería, también al tema de precios de hoteles, ¿no? La subida de los precios de consumo, de la electricidad, el gas, ahora la inflación, los precios, ¿no? La subida de precios de un 15% generalizado de la cesta de la compra, que eso también afecta directamente al sector, y cómo eso luego puede traducirse y afectar al usuario, al cliente final. Al consumidor, ¿no? Efectivamente, esa es la gran preocupación y la gran duda de qué va a pasar en este último trimestre, ¿no? Porque cuando una familia se ve que se recortan sus posibilidades, donde primero corta es en lo que puede, digamos,
dejar de depender, y en este caso los servicios, ¿no? Lo que sea la hostelería, el taxi, el cine, todas estas cositas pues se quedan en un segundo plano. Confiamos que se mejore el IPC, que empiece a bajar ya la electricidad, porque claro, es que las familias hoy tienen una pérdida de dinero por la cesta de la compra, por la energía y el que tiene coche por los combustibles. O sea que son tres sangrías económicas que nos preocupa y que esperemos que no afecte a la actividad. Antonio, hemos registrado en los últimos años de la época estival que el turista que ha venido lógicamente era más un turista nacional. De hecho, este año, incluso en las fiestas de la vendimia, según apuntaban desde el propio ayuntamiento, nos han visitado muchos andaluces, sobre todo madrileños, vascos, de Castilla y León y de Valencia. Y de extranjeros también se ha visto un incremento de turista foráneo que está optando de nuevo por regresar a nuestras costas, a nuestra provincia, para disfrutar de sus vacaciones. Llama la atención que casi los franceses son casi el mercado internacional que más nos visita. No sé si están haciendo campañas comerciales o cómo se hizo en su día una campaña. Yo recuerdo que incluso vinieron un grupo de 40 agencias de viajes francesas a través del Patronato y la Cámara de Comercio de Cádiz, y lo más importante, hay un vuelo que precisamente creo que este mes termina. Estuve allí hablando con el director del aeropuerto y me dijo que Francia iba a cortar, que se creía que continuaría en noviembre, pero no, creo que va a ser octubre el último mes que trabaje, y París, eso, ¿no?, impide que nos llegue esa clientela, porque claro, desde Francia hasta Jerez o hasta la provincia de Cádiz hay un tirón, y el avión lo soluciona perfectamente, pero veremos a ver qué ocurre. En ese sentido, ¿cómo se plantea los próximos meses en cuanto a conexiones aéreas con otros destinos? ¿Se sigue manteniendo el alemán, el de Londres? Sí, ¿sabéis? De momento eso está todo mantenido. Incluso me decía ayer el director del aeropuerto que este mes de septiembre había más movimiento en el aeropuerto que en agosto y que en julio. Hay que decir que los extranjeros en julio, que son los datos últimos que tengo, aumentó en la provincia el 40%. O sea, antes era un 25, un 30, este año ha sido un 40%, o sea que el 60 nacionales y el 40 de fuera de nuestra frontera. Luego va creciendo. Hay que tener en cuenta también que el año pasado, por ejemplo, Alemania no dejaban salir a los alemanes, y por lo tanto me ha pasado como en España, que cuando les han dicho ya podéis salir, pues se han volcado. Confiamos que justo ahora, en septiembre, que empieza la campaña de Centro Europa, porque ya allí empiezan los fríos, y nosotros empezamos con nuestro solecito. Hoy, curiosamente, en Jerez hace 19 grados, que es la temperatura media que vendemos cuando salimos al extranjero. Nos decimos, Cádiz tiene una temperatura media de 19 grados, ni arriba ni abajo, ¿no? Y eso es muy agradable para quien está a 14 o 15 grados bajo cero. Claro. En ese sentido, las expectativas, las previsiones son positivas en cuanto a seguir recuperando ese mercado internacional. Sí, por lo menos manteniéndolo, porque en la vida hay que saber cuándo se puede querer más y cuándo hay que conformarse con lo que se tiene. Nosotros, nuestro reto ahora es recuperar lo que teníamos, porque el COVID supuso un parón espectacular y han sido infinidad de problemas, no solamente por nuestra parte, sino, como he citado antes, de los propios países. Los ingleses no podían salir, los alemanes no podían salir, etcétera, etcétera. Yo confío en que este año, que iba a ser el año ya de la normalización, pues nos hemos encontrado pues con una guerra en Europa, con unos incrementos espectaculares, ya decimos, de energía, combustible y la cesta de la compra, y bueno, ¿qué va a ocurrir después? Porque parece que esto es como el circo, cada vez nos lo van poniendo más difícil, más complicado. Pero bueno, yo creo que el empresario hostelero es optimista, es emprendedor. Si vemos un problema por un lado, ya cogeremos por otro, y lo que hace falta es que nos responda Centro Europa, que aunque ellos también están atravesando una situación como la nuestra, pero también su nivel de vida es más elevado, con lo cual esperemos que ellos nos recorten. Antonio, estamos hablando de cifras que se han conocido en cuanto a clientes hospedados en lo que es la oferta hotelera de nuestra ciudad y de la provincia de Cádiz. En este recuento, ¿se incluye o no se incluyen los apartamentos turísticos? Porque quizás esas cifras son aún mayores, ¿no?, de las que se pueden registrar o contabilizar pues únicamente por plazas hoteleras. Claro.
Los apartamentos turísticos, me imagino que te refieres a las viviendas de fines turísticos. Sí. Que es diferente. Que es diferente a lo que son Los apartamentos edificios turísticos. que están... No, es que el apartamento turístico es similar al hotel, es decir, es una actividad reglada. Hay hoteles, apartamentos turísticos, hostales y pensiones. Y luego están las viviendas de uso turístico. Que son las que se ponen y publicitan en diferentes plataformas. Sí, lo hacen también como si fuéramos nosotros mismos, pero para que nos entendemos son los pisos que se alquilan a los clientes. Sí. Efectivamente, en muchos casos es el doble o el triple. Así que hay que contar con que la hostelería, por ejemplo, su beneficio viene de los turistas que se alojan en la oferta arreglada, vamos a llamarle, pero también de esa otra oferta que son las viviendas, sí. Porque claro, tienen que desayunar, tienen que almorzar, cenar. Es verdad que vienen muchas familias y como en todas las viviendas tienen su cocina, tienen su lavadora, en fin, allí pueden hacer la vida normal. Pueden ir al comercio de cercanía o al supermercado sí, de al lado. Siempre van a beneficiar a alguien, pero a la hostelería, aun cuando hagan la comidita en casa, algún día dice, hoy vamos a comer, hoy la señora no le apetece fregar ni hacer la comida, y algo cae, y por supuesto, en algunos casos es superior incluso a la oferta arreglada de hospedaje. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta y eso se puede palpar sobre todo lo que es en el comercio y en la hostelería, ¿no? Sí, así es. Jerez no tiene especialmente viviendas de uso turístico porque es de interior, pero en la costa, por ejemplo, Conil que tiene cerca de 8.000 camas de hospedaje, pues tiene más de 13.000 plazas de vivienda. Entonces, claro, en total son 25.000, porque también coincide que tienen varios campings y tienen 25.000 plazas en Conil. Por eso cuando llega el verano es la segunda población con más capacidad hotelera de la provincia. La primera es Chiclana, que está cerca de los 13.000 camas, y Jerez está en 3.000 y pico, pero claro, las viviendas, aun cuando no hay muchas en Jerez, pero también suman un número importante. ¿Cómo se presentan el año? Digamos, como iniciamos el curso, se inicia el curso político, el curso escolar y se inicia el curso de todo. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo se presenta el resto del año? En cuanto al turismo, vamos, según se vayan convocando el calendario festivo oficial en este caso de Jerez, se tiene que seguir haciendo campañas comerciales, apostar más por el turismo de congresos, por ejemplo, que también lo hemos abordado en la jornada de hoy en este programa. ¿Hacia dónde se dirige el turismo aquí en la zona? Mira, Jerez ahora empieza su temporada, digamos, de más trabajo, porque empieza efectivamente el turismo de congreso, el tema de flamenco, de idioma, hay muchas actividades que se hacen en Jerez que viene gente de fuera. Concretamente nosotros ahora en noviembre, ayer estuve hablando con la concejala de turismo de Jerez, preparando el viaje que tenemos que hacer en noviembre a Londres, a la World Travel Market. Y esto sigue, o sea, nosotros no paramos nunca, por lo menos, de llevar el mensaje de que queremos que nos visiten. Lo importante es tener luego pues las poblaciones en condiciones, la oferta turística en relación calidad-precio también en condiciones, y esperamos que funcione todo normalmente y siempre creciendo un poco, porque así ocurrió hasta el 19, que crecíamos un 5% anual. Nos cortó en el 20 la pandemia, pero ya este año ya tenemos los datos prácticamente iguales que en el 19 y el año que viene deberíamos de crecer un poco. Por lo tanto, las actividades van a ser las normales. En el caso de Jerez, los congresos son muy importantes. Yo tengo la gran ilusión de que algún día los congresos de 4 o 5 días estén 4 o 5 días en Jerez y un día en Sevilla, porque ahora es que Sevilla se lleva muchos congresos y un día tienen que venir a Jerez. Yo creo que se apuntan a Sevilla por Jerez. Antonio, ya para finalizar, ¿qué hay que mejorar todavía dentro del sector turístico aquí en la ciudad? Yo antes te comentaba, bueno, quizás un poco el tema del transporte, tema de precios, tema de información. Mira, todo eso va mejorando por sí mismo. Yo lo que sí me gustaría que mejorara es la mentalidad de algunos políticos. Porque, por ejemplo, hace unos días se ha abierto una campaña en la que se empieza a hablar pues una tasa turística para la gente que se aloje en los hoteles.
Y bueno, vamos a ver, si lo que hay es que darle la mano e invitarlo a una copita de vino al que viene a gastar su dinero en nuestra provincia, por favor, le vamos a poner un peaje. Es que es absurdo, ¿no? Y citan el caso de Cataluña. No es Cataluña, solo es Barcelona. Y Barcelona es una política del partido que gobierna el ayuntamiento, que curiosamente también gobierna en Cádiz, y que también en Cádiz querían poner la tasa. Menos mal que tenemos la Junta de Andalucía, que no va a dar el visto bueno a esa iniciativa. No solamente el partido que gobierna ahora, anteriormente el PSOE tampoco quiso darlo. Y eso es bueno, porque todo lo que sea ponerle cortapisa a la clientela, a lo mejor o a lo peor, ahora tenemos que ir a buscar clientes porque nos falten clientes. Luego no podemos ir a buscar clientes diciéndole y encima le vamos a cobrar a usted 2 o 3 o 4 euros por persona al día por venir a visitarnos. O sea, es algo demencial. Yo digo que el turismo es transversal, es apolítico y por lo tanto, por favor, que los respeten, que nos dejen a los profesionales trabajar, porque los hoteles se gastan mucho dinero en ir afuera a buscar clientes para traer, para que luego encima le digamos, no, y ahora por cada cliente que usted traiga, encima me va a pagar. Ya le pagamos, porque con el impuesto de actividad económica los hoteles pagan el 1% de todo lo que venden a los respectivos ayuntamientos. Así que no seamos ambiciosos y vayamos a cargarnos la gallina de los huevos de oro. Pues con ese mensaje nos quedamos, Antonio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer tenerte ya en esta en este nuevo inicio de temporada del programa, y seguiremos pues viendo cómo evoluciona el sector turístico en la provincia y también aquí en nuestra ciudad, que esperemos que siga esa senda de la desestacionalización, al menos que hace ya unos años se hablaba de acabar con ella. Parece que vamos en ese sentido. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacernos eco ahora de un homenaje que se tuvo lugar en la jornada de ayer tarde en los museos de la Atalaya a 3 de los jinetes jerezanos que participaron hace ya 20 años en los Juegos Ecuestres del Jerez 2002. Ellos son Ignacio Rambla, Rafael Soto y Manuel Márquez, quienes ayer fueron nombrados embajadores de la ciudad del caballo, embajadores Jerez Ciudad del Caballo, y se rememoró pues esos momentos, 20 años desde que Jerez se convirtiera en el epicentro mundial del sector ecuestre, del deporte ecuestre, y que además posicionó nuestra ciudad en todo el planeta a través de los Juegos Ecuestres de Jerez 2022. El de ayer fue el primero de los eventos que van a tener lugar en los próximos días relacionados precisamente con esta efemérides, y para ello nosotros pues recordamos cómo fueron esos momentos en los que Jerez se convirtió en la capital del caballo, la capital mundial del caballo, con los Juegos Ecuestres de Jerez 2002.
20 años han pasado ya desde los Juegos Ecuestres de Jerez en 2002. Ayer, como decimos, en los Museos de la Atalaya, un evento que se lo ofreceremos próximamente aquí en esta casa, donde se hizo ese homenaje a estos tres jinetes jerezanos, a Ignacio Rambla, Rafael Soto y Manuel Márquez, quienes participaron en estos Juegos Ecuestres. Ayer se les nombró embajadores Jerez en Ciudad del Caballo. Esta tarde a las 5:30 hay una conferencia en la sala Salvador Díez de la Alcázar, en el que se ha titulado Preparación física en el caballo atleta equino, y posteriormente a las 6:30 también se va a llevar a cabo una mesa redonda en la que se va a analizar la situación actual del caballo de pura raza española en el deporte ecuestre. Habrá más acciones y más actividades relacionadas con este aniversario, esta efemérides. El día 8 habrá un homenaje al cochero jerezano Benito Fernández Ibáñez. Habrá también nombramientos el próximo 14 de octubre de una rotonda dedicada a la yeguada militar. Habrá galas tanto en la Real Escuela como en la yeguada Hierro del Bocao, así que le seguiremos contando todas estas acciones, actividades y eventos que hay relacionados con este aniversario, este 20 aniversario de los Juegos Ecuestres de Jerez 2002. Y nosotros vamos a hablar ahora de los precios de la cesta de la compra. En la jornada de ayer conocíamos el informe que realiza anualmente la Organización de Consumidores Usuarios, en el que se detecta cómo van evolucionando los precios. Pues los precios han subido más de un 15% de los productos de alimentación. Es la subida más alta de los últimos 34 años, que son los años en los que la OCU lleva realizando este informe. Y para analizarlos, porque también nuestra ciudad aparece en este informe, ya que es una de los municipios en los que al menos más barato cuesta realizar la compra. Para ello saludamos a esta hora de la mañana a José Carlos Cutiño. Él es el responsable de OCU aquí en nuestra comunidad autónoma en Andalucía. José Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Un 15% que han subido los productos de media según vuestro estudio, la mayor subida de los últimos 34 años. Cuéntanos un poco cómo afecta esto precisamente a los consumidores. Era algo que se veía venir, ¿no? De hecho, en el último IPC publicado en Andalucía, el sector de la alimentación, por ejemplo, estaba en el 15,4%, ¿no? Y nosotros lo veníamos avisando porque nosotros hacemos permanentemente este control sobre el precio de 239 productos esenciales en la cesta de la compra, tanto alimentos frescos, envasados, productos de higiene y de droguería, y lo veíamos, ¿no? La evolución estaba en ese 15,2 que nos ha salido finalmente, y era de esperar, es decir, con la inflación disparada en la energía, en los carburantes, en la electricidad, con el incremento de precios de las materias primas y la cantidad de problemas que se han ido sumando, pues era algo previsible. ¿Que esto es algo histórico? Pues desde luego. Llevamos 34 años haciendo este estudio y nunca nos lo habíamos encontrado. El gran problema es que efectivamente la capacidad adquisitiva de las familias andaluzas no ha crecido en la misma proporción, ni es previsible que lo haga, y por lo tanto nos encontramos en una situación de especial tensión para las economías domésticas. José Carlos, lo que se ha detectado también en este estudio es que en ocasiones anteriores subían unos productos más que otros, o subían unos y otros no, pero es que según vuestros datos ha subido prácticamente todos los productos. Todo, es anecdótico. Lo que ha podido bajar, bueno, pues anecdóticamente podemos decir que, por ejemplo, el champú ha bajado, determinadas frutas, quizás por la temporada, ¿no?, en que hemos tomado los precios, como el kiwi o el aguacate, han bajado mínimamente. Las subidas han sido realmente desproporcionadas. Productos como el aceite de girasol han subido por encima del 100%, sí. El aceite de oliva, los lácteos, margarinas, carne de pollo, muchos productos con subidas de en torno al 50%. Realmente ha sido una subida generalizada, como digo, previsible por ese incremento en los costes de producción, de conservación y de distribución, pero realmente ha sido una subida generalizada que además hay que tratar de paliar de alguna manera con medidas contundentes, porque además vemos que quienes se pueden ver más perjudicados son precisamente las economías más vulnerables, las familias más vulnerables, porque además es curioso, han subido más los productos, digamos, de gama económica, los que podría
podríamos denominar de marca blanca que los productos de marca. La subida, y precisamente los establecimientos, las cadenas que más han subido han sido las que basan su venta sobre todo en los productos de fabricantes, los productos de marca blanca. Propios de ellos, ¿no?, que tienen con su propia marca. José Carlos, al hilo de lo que está diciendo de que los que más se van a ver afectados son las familias con menor poder adquisitivo, las familias más vulnerables, ustedes desde OCU determinan o solicitan que creen conveniente que hay que realizar cheques de alimentación, de alimentos, ¿no?, para esas familias. Efectivamente, nosotros entendemos que las medidas que se tomen tienen que ser de aplicación inmediata. No podemos entrar en debate sobre la legalidad de los topes de precio, este tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros planteando, por un lado, la suspensión temporal de la fiscalidad sobre los productos más esenciales, sobre todo aquellos que el IVA. Bajar el IVA, poner un IVA reducido en la mayoría de alimentos, al menos los imprescindibles, ¿no? Vamos más allá. Los que tienen el IVA súper reducido del 4%, que son los esenciales, lácteos, huevos, pan, frescos, eso, suspender temporalmente la aplicación del IVA. Hacienda está recaudando más que nunca. No tiene sentido ahora mismo hacer acopio para luego tener que rescatar a las familias, ¿no? Ahora mismo entendemos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de las familias, precisamente las que más lo necesitan. Y también planteamos, como bien decía, instrumentos de ayuda directa, como pueden ser los cheques de alimentación para las familias en especial situación de vulnerabilidad, de manera similar a esos bonos sociales, ¿no?, que tenemos para la energía y que desgraciadamente además no disfrutan todos los que deberían, porque mucha gente le cuesta mucho trabajo tramitarlo, ni siquiera lo saben, y puede haber 1 millón de familias en España que no disfrutan del bono social eléctrico teniendo derecho a ello, ¿no? Pues buscar un mecanismo que sea más ágil, más directo para ayudar a estas familias en situaciones que son realmente de subsistencia. José Carlos, estamos en Jerez. Jerez aparece en su estudio. Es la tercera ciudad en la que más barata en nuestro país es hacer la compra. Sí, esto es un histórico, ¿eh? Sí. Es un dato histórico. En Jerez, de alguna manera, pues es un poco más afortunado, ¿no? En una situación que la subida es generalizada, ¿eh? Esto no quiere decir que en Jerez no haya subido, pero es verdad que Jerez parte de un nivel de precios inferior históricamente y bueno, se mantiene ahí, ¿no?, en ese podio de las ciudades más baratas de España, con determinados establecimientos que tienen un nivel de precios inferior. De hecho, puede haber un ahorro de casi 1.000 euros por hacer la compra en Jerez. Efectivamente, es la ciudad de las andaluzas que hemos analizado, que han sido las capitales de provincia, más Marbella y Jerez, es la que tiene un margen de ahorro más importante, de hasta 998 euros. Está por encima incluso de la media nacional, siendo la media andaluza más baja. Y esto es importante, ¿no? Quiere decir que el jerezano, cuando va a comprar, puede tener más alternativas y puede ahorrar más en su cesta de la compra en función del establecimiento que vaya a elegir. Este informe refleja que la metodología de consumo tiene que cambiar o va a cambiar obligatoriamente por parte del consumidor a la hora de hacer la compra. Se va a mirar más a qué establecimientos pues merece muchísimo más hacer la compra. Nosotros pensamos que sí, entre otras cosas, porque fíjate, si nosotros planteamos que la subida que se ha producido puede suponer un encarecimiento de la cesta de la compra, un sobrecoste de aproximadamente unos 830 euros al año, y puedes ahorrar hasta 1.000, según el establecimiento que selecciones, pues quiere decir que de alguna manera puedes paliar esa subida. Evidentemente hay decisiones que son complicadas, es decir, que a veces hablamos de establecimientos que se encuentran pues excesivamente lejos, ¿no? Y lo que no nos gastamos en los precios nos lo terminamos gastando en gasolina. Bueno, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Hay que buscar un cierto equilibrio, pero sí es cierto que lo fundamental es que el consumidor sepa que tiene alternativas a la hora de comprar, donde va a encontrar unos mayores ahorros. José Carlos, para finalizar, ¿cómo ven ustedes el futuro, el horizonte? ¿Creen que puede llegar o que va a bajar los precios en los próximos meses? Pues de momento no. De hecho, estos precios que hemos utilizado de referencia están tomados en mayo de este año. Hemos seguido haciendo sondeos desde ese mes hasta la actualidad y seguimos apreciando una subida continua por encima del 5%. Quiere decir que ahora mismo la tendencia no se ha invertido y por eso la necesidad de adoptar medidas de choque para poder paliarlo de alguna manera.
Pues seguiremos pendientes de cómo evolucionan esos precios y de cómo va a afectar también al resto de productos que también por parte de la OCU ustedes analizan, realizan ese seguimiento y a ver cómo va afectando sobre todo a los consumidores. Muchísimas gracias, José Carlos, una vez más por habernos atendido. Gracias a vosotros, un placer siempre. Gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de la Semana de los Mayores. Comienza ya este viernes. Del próximo 30 de septiembre al 7 de octubre, nuestra ciudad se va a llenar de actividades enfocados a los mayores de la casa. Lo hablamos con la delegada del mayor del Ayuntamiento de Jerez en unos minutos.